en el Café Imaginar la Casa Creativa con una persona muy especial, don Enrique Mateu, que ha sido ministro de Cultura en Guatemala y más importante que ministro de Cultura ha sido siempre un ciudadano inquieto que ha aportado a su país y a muchas personas que están más allá de sus fronteras una brillante idea sobre qué es la cultura y cuál es el papel de la cultura en el desarrollo de la capacidad humana de vivir en ese planeta, ¿no? Además de todo eso, me gustaría decir que es una persona muy entrañable, muy agradable, muy elegante, muy perspicaz y con una inteligencia exquisita que vamos a compartir hoy con él aquí unas ideas, ¿no? Enrique, cuenta para nosotros un poco esa idea de cultura que tienes y cómo entiendes que eso puede ser motor de desarrollo. Bien, para comenzar quiero agradecer tus comentarios, pero al mismo tiempo con esos comentarios me va a ser difícil mantener la imagen que tú has proyectado a mí, porque no soy ni la mitad de todo lo que tú estás diciendo. Pero realmente es un gran honor estar aquí contigo en la grabación del Café y sobre todo que pensaras en una persona como yo para ser parte de este proyecto. Ya sabes que lo que tú me pidas siempre voy a decir sí. Pero, ¡Qué peligro, qué peligro! Sí, pero en este caso pues tú quieres que platiquemos un poquito sobre sí, los temas de la cultura. Sí, y tu trayectoria en eso, porque tienes una aportación importante, ¿no? Un plan a largo plazo, un entendimiento del papel de la cultura, ¿verdad? Pues mira, para mí la cultura es la vida diaria de la gente, y dentro de esa vida diaria he encontrado la riqueza de poder soñar en un mundo mejor, ¿verdad? Y también de aprender de alguna manera a leer el trayecto de la gente que ha ido construyendo el mundo al que llegamos hoy. Entonces, desde ese punto de vista, trabajar en cultura o cerca de este fenómeno es como trabajar en la vida. Qué bonito eso aquí. Pues no, porque es que eso es lo que pasa. Lo ves, ¿no? Sí, si hablamos de la cultura en un sentido restringido, pues sí, realmente los escritores, los artistas, los músicos son los protagonistas principales. Pero si realmente nos damos cuenta que estamos apreciando una expresión específica, en el caso del arte, o un conjunto de expresiones en el caso del patrimonio histórico y cultural, nos damos cuenta que somos nosotros también quienes vamos a ser después observados, analizados y apreciados o no por las generaciones que vienen. Pero vamos a ser apreciados y juzgados y analizados por nuestra vida cotidiana, por ser lo que somos. Así que para mí esa dimensión natural, voy a decir, de la cultura, aunque etimológicamente el término signifique un poquito diferente en el sentido de producto de un cultivo. Uh-huh. El producto del cultivo para mí es esa cotidianidad. Es la vida misma. Es la vida misma. Y creo que el trabajo por y en la cultura es para caminar hacia una mejor calidad de vida, hacia un mejor futuro y sobre todo hacia un futuro que nazca del querer ser de la gente, no de imposiciones o de modelos, digamos, previstos o ajenos al contexto, sino que sea el resultado de un proceso natural, ¿verdad? De ser y expresarse. Y cuéntame una cosa, en un país como Guatemala, con más de 20 etnias diferentes, lo que implica más de 20 idiomas diferentes, modos de vestir, de comer, de ser y de entender la vida, sus imaginarios, sus cosmologías, cosmogonías, todo eso diferentes. ¿Qué retos has tenido ahí con esa manera de entender la cultura en una diversidad tan grande como es un país como Guatemala? Pues mira, la verdad es que al ver esa riqueza de diversidad de formas de pensar, de soñar, de ser, para mí el reto principal sería un espacio de diálogo
desde esa diversidad, para aprender a caminar caminos paralelos o caminos cercanos, desde los mismos derechos y desde las mismas respetos entre unos y otros, desde el mismo interés entre unos y otros por conocerse, y desde la posibilidad de ir construyendo desde esa diversidad futuros compartidos, ¿verdad? Creo que cuando un país tiene solo una cultura, que no existen, si fuera un país que tiene solo una cultura, sería un destino casi predecible. En cambio, cuando el resultado del proceso histórico va siendo entretejido por esa diversidad de formas de pensar y de soñar, el resultado puede ser tan inesperado, pero al mismo tiempo tan rico. Y mientras más caminemos en el proceso con respeto y admiración los unos por los otros, y logremos eso que se llama vencer la otredad, al no ver al otro de menos o porque no piensa como yo, sino que verlo precisamente como un potencial de enriquecimiento mutuo. Creo que podría ser Guatemala un país muy rico en ideas, muy rico en posibilidades, ¿verdad? Bueno, a mí me parece un país como síntesis del mundo, ¿no? Porque el mundo es diverso y aquel país también lo es, ¿no? Y en ese sentido, cuando tú dices el tema de la otredad y que el otro sea un elemento del desarrollo de cada cual y no un elemento para tener temor, miedo, o dominación, ¿no? O dominación, que son las relaciones que normalmente ocurren, ¿no? Y Quique, ¿la creatividad ejerce algún papel ahí en esa manera de entender la cultura como un modo de vida, el tema de la diversidad? ¿Tú cómo ves ahí el tema de la creatividad en esa historia? Pues mira, cuando hablamos de creatividad casi siempre pensamos en formas de propuesta, de nuevas cosas. Pero yo también veo la creatividad en forma de respuesta. O sea, ¿cómo puedo ser creativo para heredar esa diversidad? ¿Cómo puedo ser creativo para interpretar o reinterpretar la propia realidad en la que vivo? Y de esa manera creo que aceptando la relatividad de las cosas, si soy creativo, enriquecería muchísimo mi propio acervo y el acervo de los demás al poder mencionar distintos enfoques de un mismo hecho o de una misma realidad. Y cuando además los hechos son producto del diálogo de culturas diversas, la riqueza sería mucho más grande. Y si la sociedad en sí es creativa para entenderse, las posibilidades de caminos se abren y se multiplican mucho, ¿verdad? Qué bonito esto que dices, Quique. Oye, ¿sabes qué me hizo pensar cuando te escuchaba? En la experiencia actual de tu liderazgo, vamos a decir así, de tu influencia dentro de la propuesta de la Universidad Popular. Es que cuando te escuchaba, conectaba con todo eso que estás creando ahí, ¿no? Junto con ese grupo. Es un equipo. ¿Nos podría explicar un poquito qué es la Universidad Popular, cómo lo hacen, cómo nació, un poco? Bueno, en Guatemala existe el movimiento de Universidad Popular desde 1922, que nació de estudiantes jóvenes que salían de la universidad, que estaban por salir de la universidad y consideraban que no era justo que solo quien había tenido oportunidad de participar en el sistema escolar, digamos, o normal de estudios, pudiera participar dignamente en su desarrollo. Dentro de estas personas cuando estuvieron, y uno de los principales impulsores fue Miguel Ángel Asturias, después Premio Nobel de Literatura de Guatemala, que impulsaron esto, y durante los 92 años que lleva ya la Universidad Popular, el sueño de ellos ha pasado por distintas etapas, sobre todo en el tiempo de los gobiernos dictatoriales. La Universidad Popular casi desaparece y han sido pocos los gobiernos democráticos que la han hecho surgir de nuevo. Y ahora estamos en este proceso de reingeniería de la Universidad Popular, que no es cambiar en ningún momento
la idea original con la que fue fundada, sino que más bien es actualizarla con las realidades del mundo de hoy y sobre todo valorar a las personas no solo por lo que tienen o por lo que saben, sino valorarlos por su capacidad de transformar. Y entonces hemos impulsado el concepto de la ciudadanía como un valor específico y dentro de eso planteamos el nuevo slogan de la universidad es transformando habitantes en ciudadanos críticos, creativos y propositivos, con la idea de formar gente que no se deja manipular, pero que al mismo tiempo es crítica de sí mismo y crítica de la realidad para proponer cambios, ¿verdad? Y proponer desde el arte, proponer desde la cultura, sí. Proponer desde de lo que son las distintas manifestaciones culturales, ¿no? Sí, fundamentalmente como crear concepto, personas con concepto, con compromiso y con capacidades y herramientas para compartir eso con los demás, ¿verdad? Independientemente si son actores o bailarinos o artistas plásticos o deportistas, ¿no? Es decir, o artesanos. O artesanos. O chefs, digamos, o pues cocineros, pero que dentro de lo que hagan sean precisamente actores de su proceso, no sean acompañantes o espectadores. Y eso es como una revolución, ¿no? Es un cambio total de lugar, de acción, digamos, social, ¿no? Pues mira, no sé, pero sí creo que como compromiso nuestro está el aportarle algo fundamental a las personas y es esa capacidad de ser actores de su destino y no solo víctimas o espectadores. Sí. Y la otra cosa que yo creo es que el tema de la ciudadanía lo hemos manejado normalmente como un derecho o una obligación. Y todos dicen los derechos ciudadanos y las obligaciones ciudadanas, pero no se ha hablado, no se ha planteado como oportunidad, como gusto, como placer de en la estructura existente poder lograr los objetivos o los sueños que se pueden tener a nivel familiar, a nivel de barrio, a nivel de provincia, pero el placer de ser actor, de dejar una huella en la vida, ¿verdad? Qué bonito eso, y tu placer y tu huella es esta, entonces, digamos que esta es tu huella que dejas a tu gente, a tu pueblo y a todos los que nos escuchan aquí en el Café Imaginario. Cuando me dices eso, me pongo a pensar realmente que yo no sé cuál es mi huella, sino la van a saber los demás. Porque tal vez yo quisiera dejar alguna huella que no va a quedar y va a quedar alguna otra que yo no me imaginaba. Yo soy un poquito reacio a aceptar títulos o etiquetas y yo solo quisiera pensar que dejo huellas. Pero no. Y con eso es suficiente. Pues ¿Cuáles? el resultado será el que lo juzgue los demás cuando yo ya no esté aquí, ¿verdad? Pero algo que sí puedo decir es lo que va a dejar huella en mí o lo que ha dejado huella en mí. Y algunas cosas como la Universidad Popular o el sitio que tú conoces. Pero sobre todo podría mencionar mucho las personas que han dejado huella en mí. Y una de las huellas más profundas e importantes que tengo en mi corazón y en mi alma es tu presencia en mi vida. Ay. Así es que en este caso el Café Imaginario no es solo una entrevista a alguien que viene, pero también es una realidad de lo importante que tú has sido no solo para mí en lo personal, pero para mi país. La huella que has dejado y que sigues dejando es muy importante y muy significativa. Y creo que eso tú estás promoviendo el Café Imaginario, pero los demás deben de saber, la Angélica, que en este país, pues yo no soy quien para decirlo, pero en mi país yo sí soy quien para remarcarlo y subrayarlo, porque te he visto y te agradezco en nombre de los guatemaltecos todo el corazón que has puesto, tu cabeza, tu experiencia, tu trabajo.
y los resultados los estamos viendo en todas las nuevas generaciones de estudiantes, por ejemplo, en los políticos, en la sociedad en general, sobre una visión mucho más respetuosa y creativa de la realidad y de más compromiso también. Estos cafés imaginarios son improvisados y me ha dejado ahí así. De todas formas, aprovecho ya que dijo todo eso, que me emocioné y todo, pero quisiera decir una cosa. La primera vez en mi vida que fui a Guatemala de la mano de don Enrique Mateu, No me digas, don Enrique me Mateu. acuerdo bien que salí del aeropuerto y era un evento que organizaba él junto al Ministerio de Cultura. Yo iba a hablar de ética y creatividad y cuando llegué ahí me había preparado, leído el Popol Vuh, leído sobre la cultura, un documental y no sé qué. Y cuando llego ahí fue uno de los choques de mi vida porque era un auditorio con los ancianos, ¿no? Sabios y los jóvenes también, pero de todas las etnias. ¿Tú te acuerdas de eso? Y yo llegué allí y me acuerdo que yo aquí no tengo nada para decir, más bien voy a escuchar. Pero a partir de ahí Guatemala siempre ha sido un reto, ¿no? Me ha entrado por la vena y sigue ahí circulando en la sangre. Bueno, cuéntame una cosa, Kike. Me gustó tu respuesta de que la huella, bueno, quién va a saber si la dejamos o no son los demás. Pero, ¿a ti qué te gustaría que te recordaran? ¿Por qué? A mí me gustaría que me recordaran por mi picardía. Eso seguro lo has ganado ya. Sí, me gustaría que me recordaran por alguien que brinca de lo serio a lo informal, digamos. Que me recordaran por alguien humano y cariñoso, digamos. Y yo digo que por eso nada más, como ser humano. Estás contento con Sí. eso. Y eso eres bastante tú. Bueno, pero yo sí creo que soy una persona alegre y agradecida con la vida, ¿verdad? Sí, y con ingenio de humor, ¿no? Un poco de eso, pues eso me gustaría que me conozcan más por eso Por ese lado. que por otra cosa. Si lo demás puede servir, depende de mí que lo deje escrito, si es que vale la pena, pues. Pero las ideas se van superando y se van evolucionando, ¿verdad? Y algunas ideas son más interesantes vivas que escritas, ¿verdad? Sí, es cierto. O sea que algunas ideas escritas están como medio muertas, Sí. o sea que esas cosas dependen. No, en los niños del mundo entero, pero también los niños de ese país diverso, retador y fantástico que es Guatemala, ¿no? ¿Tú qué crees que los adultos, y por adultos entendamos todos, ¿no? Los agentes culturales, los políticos, los educadores, los ciudadanos de a pie. ¿Tú cómo crees que podríamos ayudar a garantizar que estos niños tuvieran su dignidad respetada y sus derechos al juego, a la participación política, social, a esa participación que tú dices tan bonita, que la cultura no es solo una cuestión de derecho y de deber, sino que puede ser un placer poder participar en la construcción de la vida social, ¿no? ¿Tú cómo crees que se puede hacer eso? Que los niños sean actores, autónomos, participantes, sin perder su dimensión juguetona, lúdica. Pues mira, yo creo que yo soy totalmente ignorante en ese sentido, pero creo que las bases de la educación en el mundo en general tienen que evolucionar completamente, tanto en lo que se refiere a la metodología, como lo que se refiere a la filosofía atrás de la educación, al pensar para qué educar, y tanto en lo que se refiere al respeto de la dignidad de la persona desde su mínima edad, ¿verdad? Creo que he escuchado que aquí en Cataluña las escuelas jesuitas han comenzado a replantear el tema de la educación. Yo creo que estamos en el siglo XXI, los métodos educativos de hace 300, 400 años ya no aplican, ya no es el maestro el que tiene la información. Muchas veces los mismos niños saben más que los maestros.
Y eso plantea un cambio de sintaxis, digamos, entre el sujeto y el predicado. ¿Quién es realmente el sujeto? ¿Qué es el objeto de la educación? Y creo que el trabajo en ese sentido de replantearse la educación en sus bases está en los filósofos de la educación, ¿verdad? Y en las políticas educativas de los gobiernos para abrir los sistemas a escuchar a los niños que vienen desde chiquitos sabiendo más que los propios actores sociales, ¿verdad? Y creo que hay una gran fuente de sabiduría que no se aprovecha, sino que a veces se corta con los sistemas educativos, ¿verdad? Y eso es un atentado realmente contra los niños, pero contra el futuro del mundo también. Porque la capacidad de enfrentarse al mundo desde su ingenuidad y la limpieza de sus mentes y sus corazones se va corrompiendo con el lastre de nuestra cultura, ¿verdad? Así es que yo creo que una nueva educación tendría que, además, surgir de acuerdo a las realidades de hoy, pero sobre las bases del respeto a la niñez, pero sobre todo del aprovechamiento de su capacidad fresca de ver la realidad, ¿verdad? Qué bonito. En mi ignorancia total. O sea que más que defender sus derechos al juego y a la participación, a la autonomía, tú lo que estás diciendo es que, si te entendí bien, es que lo que hay que hacer es aprender de ellos y saber mirarlos, escucharlos, permitir que su voz esté escuchada por más gente, ¿no? Sí. Porque ellos sí tienen algo que ahora que tú me dices eso, cuando oigo la palabra derechos, me queda un poquito extraño, digamos, dentro del mundo del soñar el futuro. Creo que la palabra derechos está un poco más abajo que la palabra posibilidades y recursos. Creo yo que es obligación de los adultos el ver hacia la niñez con respeto, con admiración, con compromiso, digamos. La palabra derecho me quedó un poco vacilante. Como que chirrea, ¿no? ¿Tú crees que no es una cuestión de derechos? Yo creo que, pero soy totalmente ignorante al respecto. Pero creo que la cuestión de derechos es cuando hay un conflicto. Cuando dice, no me toques al niño porque tiene derechos. Ajá. Claro, pero ahorita yo estoy pensando en el niño como un actor de su futuro, ¿verdad? Uh-huh. Como claro, protagonista. Protagonista. No como una víctima de la sociedad en la que vive, sino que soñando a él como un impulsor de una nueva sociedad, ¿verdad? O sea que en esta nueva sociedad no hace falta tener derechos, basta con tener posibilidades. Bueno, yo creo que esa nueva sociedad los que van a tener que tener derechos somos los viejos, de que no nos coman los niños. Ay, qué bueno. Mira, Quique, estamos acabando nuestro café imaginario. ¿Quién paga la cuenta? Ah, eso sí, ya veremos quién nos ve, quizás. Bueno, me gustaría mucho pues, ¿qué tipo de mensaje te gustaría dejar en el café imaginario? Que sabes que quien va a ver estos vídeos no sabemos quiénes son. Estamos hablando con gente desconocida, pero seguramente una gente que está interesada en pensar futuros, como lo que tú decías hace un momento, ¿no? Pensar fuera de la caja, gente con interés en imaginar posibilidades. Entonces, ¿quieres decir algo más para despedirse de esa gente que nos ve ahí en el café? Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a Angélica porque ha sido la impulsora de esta nueva idea. Y yo creo que este café imaginario que ha creado Angélica, como todos los cafés que podemos tener en la calle, en los distintos lugares, tendría que ser fuentes de inquietud, fuentes de nuevas ideas, fuentes de acercamiento entre las personas que lo dicen,
al mismo tiempo espacios de reflexión mutua, ¿verdad? En el diálogo entre las preguntas o las participaciones de los dos se va enriqueciendo el conocimiento de cada uno. Y al hacer eso espero que sirva también para enriquecer de alguna manera las inquietudes y los conocimientos de los que puedan observar desde el público estos cafés. Pues muy bien, ay, qué delicia, ¿verdad? Es encantador. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, muchísimas gracias, Enrique, Quique, para los que los quieren. Para mucho. todos. Gracias por compartir tus ideas. Esperamos que nuestros participantes del otro lado de la cámara del Café Imaginario pues se sientan ahí inspirados con estas ideas de Enrique y inquietos, como decía él, ¿no? Y que esa inquietud sea motor de vuestra propia capacidad creativa. Muchas gracias y hasta el próximo Café Imaginario. Y gracias, Enrique. Ha sido un placer.